Saludo muy especial a todos y vamos a continuar nuestras reflexiones. Y hoy quiero empezar esta reflexión que la liturgia nos proponía con un testimonio. Resulta que había una señora que vivía en uno de los barrios de aquí de Medellín. No tenía ninguna experiencia de Dios, ninguna experiencia de fe. Y allá en el barrio, cuenta ella, empezaron a extorsionarla. Empezaron a pedirle dinero. Ante las negativas comenzaron las amenazas, la angustia en la noche, el temor a salir, el miedo a que la mataran, a que la asesinaran. Y llegó un momento en que la situación se puso tan difícil que decidió cambiarse de barrio. Así en silencio, casi que a medianoche, organizó su trasteo y dejó su casa. Le tocó dejar su zona donde era conocida, su ambiente donde se relacionaba, cambiar absolutamente todo e irse a otro sitio. Y cuenta ella que llegó cerca al sitio donde funciona hoy la Escuela Bíblica Católica Yeshua, y que llegó ahí cerca y empezaron a llegar invitaciones y la alabanza que se hacía en la iglesia de San José de Calasanz, y que comenzó a ir poco a poco, y que en medio de ese proceso tuvo un encuentro profundo con el Señor que cambió para siempre su vida. Cambió su relación en su casa, cambió su relación con sus seres queridos y empezó, repito, un proceso, un caminar de fe que la llevó a tener ese encuentro de ojos abiertos y de corazón palpitante, como dirían, con el Señor, a hacerse discípula del Señor, a entrar en comunidad, a descubrir los carismas, los talentos que tenía y los puso al servicio del Señor. Cuenta que lo mejor, ojo, que le pudo haber sucedido fue que esa dificultad, que la hubieran extorsionado, decía ella. Lo mejor que ha pasado en mi vida fue ese momento de miedo, de temor, de oscuridad, de duda, porque me llevó, Dios se valió de esa situación para encontrarme en medio del sinsentido y de mi vida, que era una vida sin fe, una vida ahí, como diríamos, ahí nos vamos yendo. Y arranco con este testimonio porque es que el texto de hoy, Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos 21 al 28, habla de la curación de la hija de la cananea, o sea, una mujer extranjera, y cómo llegó a darse esa curación, porque después de Jesús declararlo puro, impuro, hubo una situación de peligro, la constante amenaza de muerte a Jesús. Entonces dice que Jesús, saliendo de allí, se retiró a Tiro y a Sidón, hoy en Líbano, a una región donde vivían los paganos. Arrancaba con ese testimonio porque igual que aquí va a servir, y la liturgia nos va a enmarcar todas las lecturas, tanto de la primera lectura, la segunda lectura, el Salmo y el Evangelio, en que la salvación va a llegar absolutamente a todos, en que la salvación es para todos. Miren, esta mujer cananea no iba a misa, no hacía el rosario, no conocía la escritura, es más, probablemente era idólatra, se postraba ante los Baales, y a ella también llegó la salvación. ¿Y cómo? Valiéndose de esa situación de peligro, Jesús emigró a otro sitio, como les contaba de esta señora. De una situación de peligro, de una situación de amenaza, llegó al encuentro con el Señor. En todas las cosas interviene Dios para el bien de los que Él ama. Hemos dicho en muchas reflexiones, nos dan miedo las dificultades, los problemas, pero se convierten en, ¿qué decíamos? ¿Recuerdan? La alfombra roja para el Señor entrar a nuestro corazón. En la alfombra roja, en el tapete, las dificultades, las tormentas. Recuerden a Pedro. Veíamos la reflexión hace 8 días y es interesante. Pedro, qué poca fe. A esta cananea, qué grande es tu fe, mujer. Qué contraste, ¿no? Entre alguien que camina en pos del Señor, discípulo del Señor, que prometió dar la vida por el Señor, y qué poca es tu fe. Y esta mujer, repito, extranjera, perrito, como le dirían a los extranjeros, a los paganos, a los gentiles, demostró tener una gran fe. Porque es que todo grito, toda oración es escuchada por el Señor. Entonces, repito, primera gran enseñanza. De cosas malas, Dios siempre saca cosas muy buenas. De cosas malas,
de sufrimiento, de dolor, de situaciones de las que creemos no salir adelante, ahí especialmente se hace presente el Señor. Se amplió el Evangelio a todas las regiones paganas por esos motivos de persecución y dificultad de Jesús. Se marchó a Tiro y Sidón, no se quedó estancado. Ve, qué miedo, me voy a quedar aquí, no, siguió caminando, siguió llevando el mensaje. En las dificultades y en las situaciones difíciles de la vida, sigamos perseverando, que hay especialmente que el Señor nos va a encontrar y nos va a sanar, porque esta mujer dice curación, sanación de la hija cananea, Evangelio según San Mateo, porque pone más de relieve eso de la fe. Marcos habla de la mujer sirofenicia. Entonces dice que Jesús se retiró y en Marcos dice, aquí no dice que entrando en una casa. Hoy Jesús quiere entrar a tu casa. Hace tiempo está tocando, ¿o no? ¿Cuánto te han invitado? ¿Cuántas veces has pasado por diferentes canales, no solo el mío aquí? ¿Cuántas reflexiones comienzas a oír? Ay, no, esto dura 47, 46 minutos. No, yo no tengo tiempo. No tenemos tiempo para el dueño del tiempo. No tenemos tiempo para lo esencial. No tenemos tiempo para lo absoluto. Pero para todo lo relativo, a eso sí le dedicamos la mayor parte del tiempo. Hoy, valiéndose de pronto de una dificultad que estás atravesando, de tu poca fe, porque es que en la cananea estamos todos ahí señalados, estamos todos identificados, además del dolor y el sufrimiento de esta mujer por su hija que sufre. Esa puede ser tu situación, esa puede ser mi situación, un hijo sufriendo, un familiar, un ser querido, no sé, y Jesús viene y quiere entrar a tu casa, a tu corazón, a tu vida, a cada una de tus realidades, sin importar, ojo, creencia, religión y miles de cosas. Es que si algo nos invita, este evangelio de hoy es muy lindo, nos invita a romper las barreras. Mire qué linda una enseñanza que hay. Aprender a valorar la diferencia. No es un mal necesario, sino una oportunidad para vencer, para crecer, ampliar los horizontes, descubrir otras perspectivas e incluso entablar nuevas relaciones, conocer las riquezas y aportes de otras personas, comunidades y culturas. Ese es uno de los retos nosotros los cristianos, cómo somos de cerrados. Y el Evangelio está lleno de ejemplos, ¿recuerdan? Señor, vimos a estos haciendo milagros y se lo impedimos. Señor, no, dice San Pablo, el Evangelio es fuerza y poder de Dios para la salvación de todo el que cree en Él. De todo el que cree en Él. E inicialmente, claro, Jesús fue mandado, vamos a ver ahora, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero es solo una fase de la misión inicial. Luego en el Evangelio según San Mateo al final, escuchamos que vayan por todo el mundo y hagan discípulos míos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos, enseñándole todo lo que yo les he enseñado. Esa es la misión. Y ese evangelio de hoy no solo nos va dando varias enseñanzas, como la primera, de cosas malas siempre Dios saca cosas buenas. Segundo, el Señor quiere entrar a tu casa. Tercero, romper barreras y dificultades. No, nosotros los del grupo, nosotros los de esta iglesia, nosotros los de... repito, una mujer cananea que no iba a misa, que no oraba probablemente, que nada, aunque aquí va a ser una profunda oración y nos va a mostrar en ese camino de fe que esa salvación, que hay un plan de salvación que es para todos. Y ya lo mencionaba entrando en tema la primera carta de la liturgia, del profeta Isaías, donde el Señor dice claramente que esa salvación, Dios anuncia que va a llegar algo más grande que lo que ha hecho ahora, para los que no son judíos. También recibirán bendiciones y habitarán en la casa del Señor. Mi casa es casa de oración para todos. El pueblo de Israel, después del exilio, estaba reconstruyendo todas sus instituciones y los
muy buenos fariseos, las autoridades querían hacer una limpieza, excluyendo a los eunucos, a los castrados, excluyendo a los que no eran judíos, mejor dicho, a los que no piensan como yo, a los que no son de mi grupo, querían excluirlos, y desde ya el profeta Isaías anuncia lo que se va a hacer realidad con este evangelio de la mujer cananea o sirofenicia. A todos llega la salvación. Dios no hace acepción de personas y nos está enseñando que a romper esas diferencias, que no es un mal necesario, sino una oportunidad para ampliar nuestra mentalidad y dejar de ser tan cerrados. Les he comentado, ahí en las redes, estoy en Facebook como Chucho Franco, y cada rato yo recibo prácticamente a todo aquel que quiera, y cada rato veo esas, mejor dicho, esas discusiones enfrascadas, que sí, que esto lo no, pues con el fundamento. Claro, hay muchas cosas de los hermanos separados, el fundamentalismo, pero qué bueno que esto nos lleve a abrir un poco el panorama y el corazón. Y el corazón hacia los demás, hacia los que no piensan con nosotros. Pero eso es una lucha y una pelea y una... ¿Por qué no nos ocupamos más de los necesitados, de las obras de misericordia, de mostrar el rostro de Jesús? Papa Benedicto lo dijo, lo único que tiene que hacer la iglesia es mostrar a Jesús. No estoy diciendo que no es bueno una sana apologética, una sana defensa de la fe, pero nos quedamos enfrascados en eso. Mire, hace tiempo dejé de discutir por religión, por política y por tantas realidades, porque es que no trae ningún beneficio, no trae ningún beneficio. En cambio, ser testimonio, porque es que aquí los discípulos, ve, atendé a esa mujer a ver si salimos de ella, qué pereza esos gritos, qué pereza este en mi familia que está metido es en otro movimiento, qué pereza estos que no son de la iglesia católica, qué pereza los musulmanes, qué pereza... No, no, profeta Isaías, es que como no ponemos cuidado a la palabra, Dios anuncia que va a llegar algo más grande de lo que ha hecho hasta ahora. Para los que no son judíos, también recibirán bendiciones y Él habitará ahí. Y el Salmo dice, oh Dios, todos los pueblos te alabarán. Dios quiere entrar en nuestra casa, en nuestro corazón, en medio de nuestra dificultad, para que seamos capaces de romper también esas diferencias, ese sectarismo, eso que nos lleva a no poder abrir la mente y encontrar lo bueno de todo mundo y de todos los movimientos y de todas las otras realidades. ¿No lo decía San Pablo? Ahí lo dice en la Escritura, examínenlo todo y quédense ¿con qué? Con lo bueno. Y si estamos en este camino, pues demos testimonio, seguir y servir al Señor. Capítulo 25 según San Mateo. A todo el que tiene hambre, desnudo al que no, a todos esos. No comparto tus ideas, pero haré lo posible por respetarlas. Entonces en San Marcos dice que entrando en una casa. Entonces ya la liturgia nos hablaba de qué, de esa salvación a todos, que esas bendiciones de Dios llegan a todos. Y nos lo ampliaba muy lindo en la carta a los romanos. ¿Sabe qué dice? Les está hablando, San Pablo decía hace 8 días que le daba tristeza por estos judíos, estos hebreos que no reconocían en Jesús al Mesías. Y Dios dice, a pesar de todo, y nos dice, ojo, a pesar de todo, Dios no ha retirado su promesa. Los dones y las promesas de Dios son inquebrantables. Hay un plan de salvación y eso nos tiene que traer gran esperanza. En medio de todo lo que estamos viendo en el mundo, en medio de las divisiones, en medio de que tanta gente, mucho le escucha a uno, a los que estamos en comunidades, no tanta gente por caminos, no, hay un plan de salvación. Los dones de Dios, ¿qué? Y las promesas de Dios son irrevocables, no los retira y no los quita. Y esa es la buena noticia también para todos nosotros. Entonces empezaba la liturgia abriéndonos y diciéndonos que Dios no hace acepción de personas, que ese plan de la salvación es absolutamente para todos. Los que tengas en tu familia que dicen, no, es que yo no creo, es que usted está metido en unas bobadas, es que tal cosa. No discutamos, mostremos a Jesús. No discutamos, mostremos a Jesús, porque incluso Jesús es capaz de hacer un exorcismo a distancia, como va a ser el caso de esta mujer.
y en quien tiene una profunda fe, pero no es religiosa ni practica miles de cosas, un exorcismo a distancia. Sería el título de la reflexión de hoy, un exorcismo a distancia valiéndose de miles de cosas que vamos a ir a ver aquí, de esa fe de esa mujer tan grande que no desiste, que persiste, que insiste. Y es lo que nos quiere abrir hoy la mente al Señor. Mire, y es el primer exorcismo que no encuentra dificultad, que no encuentra resistencia. Recuerdan ahí en el Evangelio según San Marcos el primer, y el hombre se revolcaba y tal cosa. No, aquí no encontró. Y solo que te suceda como has creído. Tremendo, ¿no? Para nuestra fe, que es casi siempre la de Pedro. Pero Jesús va a alabar aquí la fe grande de esta mujer. Que te suceda como has creído. Tremenda lección de fe nos da esta mujer a todos los discípulos y seguidores del Señor, a todos los que estamos como muy seguros de estar en el camino del Señor, de decir, no, es que yo, mejor dicho, los demás que pesar, los demás que pesar. No, nosotros también somos esos perritos que que va a mencionar aquí el Evangelio, esos extranjeros, no en un término despectivo de ignorancia y de desprecio, sino que nos debe poner a reflexionar, y es una lección de fe para el pueblo de Israel. Nosotros somos los elegidos, pero claro, no aceptaron al Mesías, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan, ustedes me honran de labios, pero su corazón está lejos de mí. Nos tenemos que ir ubicando en cuál estamos. Porque es que el mensaje y la palabra siempre es de profunda esperanza, como nos decían los romanos, los dones y los profetas y las promesas de Dios son irrevocables, hay un plan de salvación. A nosotros los perritos también nos llega el pan de los hijos, el pan de los hijos, el pan de la salvación, el mismo Jesús, el Evangelio, la Eucaristía, para todos. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Dice así el texto. Saliendo de allí, Jesús se retiró hacia la región de Tiro y Sidón, y entrando en una casa, dice el Evangelio según San Marcos, aquí dice según San Mateo, en esto, una mujer cananea que había salido de aquel territorio, gritaba diciendo, que había ¿qué? Salido de aquel territorio, estaba buscando. Sin duda no dice el Evangelio, pero había oído hablar de Jesús y fue a buscarlo porque Jesús entra en tu casa. Dejémonos encontrar por Jesús. Saliendo de ese territorio, que había salido de aquel territorio, gritaba diciendo, repito, los cananeos, razón de más para oposición al pueblo hebreo. Quebrantaron miles de normas, culto a Baales, una mujer que, como dirían los fariseos y los escribas, que Jesús les dice, algún teólogo dice irónicamente, le va a responder así, cuestionando a los fariseos, y esa mujer, mejor dicho, no tiene nada que hacer aquí, que se retire, para ella no hay nada, lo del Señor está vetado para ella. Hemos actuado así, hemos dicho, no, usted no. Usted retírese, esto es para nosotros nomás, para el grupito cerrado. Usted no, usted cree en otra cosa, usted es un idólatra, usted adora no sé tal cosa, usted es un pecador, usted un extranjero. Lo hemos hecho, claro, cada rato, señalando, excluyendo. Y recuerden que lo tercero que nos va a invitar este evangelio es a romper barreras. Abrir el horizonte. Esa es una de la misión de todos nosotros los cristianos. Veíamos que qué importante aprender a valorar ¿qué? La diferencia. Y qué más viendo que lo que nos enseña este texto, Pedro, qué poca es tu fe. Mujer, qué grande es tu fe. Y ese pueblo cananeo, recuerden que en el Antiguo Testamento, vuelvo y repito, era un pueblo confuso e idólatra. Lo tenían como gente primitiva y bruta. Usted no ha dicho eso. No hemos dicho eso. Canaán, opositores a los migrantes hebreos. Allá floreció el culto a Baal, a los falsos dioses. Allí se perdieron las tradiciones propias de Israel y de allí esquemas de gobierno violentos apoyados en las clases sociales altas. Y ahí,
llega Jesús. A esa casa, entre comillas, llega gritando esta mujer cananea. Ahí también tenemos nosotros cabida. Ahí también tenemos nosotros cabida. Y había motivos más que suficientes, miren, para que esta mujer fuera rechazada. Pero ahí también llega Jesús. En esto, una mujer cananea que había salido de aquel territorio gritaba diciendo: «Ten piedad de mí, Señor, hijo de David». Gritaba que: «Ten piedad de mí, Señor, hijo de David». Quería tener una experiencia del Señor y reconocerlo como Mesías, y estaba pidiendo piedad, que la atendieran, que tuvieran misericordia de ellos. Gritaba, ¿recuerdan la oración de Pedro? «Señor, sálvame». Y el Señor extendió la mano y la salvó. Está gritando porque en el fondo de su corazón hay dolor, sufrimiento, opresión y desesperanza. ¿Cuáles son hoy tus gritos? Porque fueron hace rato escuchados por Jesús, que quiere entrar hoy a tu casa y a mi casa. Uno cree, lo hemos dicho, que está buscando a Jesús, y Él es el que hace rato, el Dios de la vida, presente en Jesús, el que se hace el encontradizo. Jesús, gritaba esta mujer, «Ten piedad de mí, Señor, hijo de David. Mi hija está malamente endemoniada». Diría un sacerdote, endemoniada al cuadrado. Es decir, tiene una manera de ser, de actuar o de obrar que no es la correcta, que no es la de los hijos de Dios, que no es la que Dios quiere para ella. El grito de toda madre y tus gritos de sufrimiento, mire, dice así: el dolor de la madre ha sido fuente de su fe. La persona con su sufrimiento está antes que la religión. En su grito: «Jesús, ayúdame, tenme piedad», el Señor lo socorre. Dios se hace sentir, se hace presente, porque Dios ama con un corazón de madre. Estamos viendo aquí inicialmente, como un cuarto puntico, la oración de intercesión. «Jesús, mi hija está malamente endemoniada». Como les decía que el sacerdote, endemoniada al cuadrado, o sea, mejor dicho, está llevada. ¿Hay alguna persona cercana, conocida, que esté así, malamente endemoniada, poseída por un espíritu que no es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que tiene una manera de actuar, de ser o de obrar o de influir en los demás distinta a la de Dios? No vamos a hablar hoy aquí de posesiones y de eso, pero sí le quise poner al título «Exorcismo a distancia», porque aquí la señora, la mamá, como dolor de padre y de madre, siempre ese dolor es escuchado por el Señor. «Mi hija está malamente endemoniada», gritaba la mujer, gritaba esa mujer. Primero, «Jesús, ten piedad y compasión de mí», en ese gesto de oración. Los gritos recuerdan a los leprosos gritando a distancia: «Jesús, ten compasión de mí». El ciego Bartimeo: «Jesús, ten compasión de mí». Esa oración siempre es escuchada. Vuelvo y repito lo que ya se debe haber vuelto oración en nuestro corazón. Todo grito de auxilio que sale de tu corazón siempre llega al corazón de Dios. Y las lágrimas del día de hoy están regando las semillas de las bendiciones del día de mañana. Ninguna oración deja de ser escuchada. La mujer gritaba: «Ten piedad de mí, Señor, hijo de David». El Mesías, yo ya lo reconozco como el Mesías en mi vida, o soy de esos judíos que no son mesiánicos, es decir, que creen que el Mesías no ha llegado. ¿Qué títulos le doy al Señor y los vivo y los experimento en mi vida? ¿O simplemente ahí me honran de labios, pero su corazón está lejos de mí? «Mi hija está malamente endemoniada», pero él no le respondió palabra. Qué interesante. Tarde o temprano en nuestra vida de fe, todos nos tendremos que enfrentar al silencio de Dios. Pero Jesús no le respondió palabra. Hemos experimentado eso en la vida.
aún en la oración más desprendida y dramática del corazón, cuando gritamos, a veces hemos experimentado el silencio de Dios. Ahí puedes encontrar una prédica muy linda que hice acerca del silencio de Dios y Jesús no respondió nada. ¿Te has visto en esta situación o nos hemos visto? Yo sí, cada rato, gritando, clamando, con dolor en el alma, angustiado. Y nos enfrentamos ante ¿qué? Ante el escandaloso silencio de Dios, diría un teólogo. Hay varias explicaciones. Una me encanta, aunque la del texto tiene su explicación y ya la vamos a ver. Una de las explicaciones lindas es cómo le rinde a usted más trabajando. Hable y gente hablándole o calladito y en silencio. Cuando nos enfrentamos al silencio de Dios y no escuchamos aún la respuesta que de todos modos va a aparecer en medio de esa situación, Dios está trabajando en ti y en mí. En esa situación no duerme ni dormita el guardián de Israel. No permitirá que de día el sol me haga daño, ni la luna de noche, porque mi guardián está conmigo. En silencio y callado, como en la barca, no te importa que perezcamos, pero siempre está ahí. No nos abandona y no nos deja solos. Entonces a veces es normal en esos momentos enfrentarnos al silencio de Dios y hay que tomarlo como una prueba. Ojo, aclaramos, como el sentido de aprobar. En la multiplicación de los panes se lo decía para ponerlo a prueba, a ver si hemos entendido algo. A ver si hemos entendido que en medio de esos silencios Él está orando en el monte, lo veíamos hace 8 días, y acompañando en medio de ese silencio todas las travesías de nuestra vida, especialmente en las que pasamos dificultades y creemos que vamos a fallecer y nos vamos a hundir. Jesús no le respondió nada. Qué interesante, ¿no? Jesús no le respondió nada. Dice Jesús, el silencio de Jesús. Gritaba diciendo, ten piedad de mí, Señor, hijo de David, mi hija está malamente endemoniada, pero él no le respondió palabra. Ahora van a hablar los discípulos. Es que en medio de las realidades de nuestra vida, en medio de salir de ese estar endemoniados, poseídos por una manera de ser que no es la manera de actuar y de vivir de los hijos de Dios, de actuar, de influir o de pensar, eso es espíritu, poseídos por ese espíritu, por esa manera, yo trato y no puedo, y en medio de esa situación difícil, dice, pero él no le respondió nada, ahora sí van a hablar los discípulos, y ahí estamos usted y yo pintados. Pues a veces en el silencio de Dios, no tengamos miedo, confiemos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No se oyó nada. El cielo se cubrió de nubes que indican que Dios estaba ahí abrazando a su hijo y te está abrazando a ti, me está abrazando a mí y me está diciendo, aquí estoy contigo, no te he dejado. Tú y yo somos uno. Qué lindo, ¿no? Dice, sus discípulos acercándose le rogaban, concédeselo que viene gritando detrás de nosotros. La mujer venía detrás de Jesús gritando y los discípulos ya no aguantaban más. Ya estaban ¿qué? Fundidos porque los molestaba. Es que nos está dañando nuestro camino de fe. Cuando viene a la comunidad, tal cosa. No hace lo que le decimos. No obedece. Era la limpieza que querían hacer las autoridades judías cuando la restauración después del exilio. Seguir con sus normas, leyes, excluyendo, cerrándole la entrada y el acceso a la gente necesitada, que quería ver a Dios, que quería encontrarse con Dios. Sus discípulos decían, atiéndela, pero era, salgamos de ella que nos tiene locos con esa gritadera, con esa pedidera, con esa insistidera. La mujer que, el amigo inoportuno y la viuda, recuerdan, hazme justicia, insistía e insistía.
no daba el brazo a torcer. Segundo, el silencio de Jesús. Tercero, vamos a ver esa insistencia de la mujer en medio de esta realidad. Pero él no le respondió. El silencio. Sus discípulos acercándose le rogaban, concédeselo, que viene gritando detrás de nosotros. Respondió el Señor. Respondió el Señor. Esta frase es la que dicen algunos que es muy dura, ¿no? Que es tremenda, dice. Respondió el Señor. No he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A veces encontramos respuestas que nos dejan perplejos. Aunque aquí algunos explican muy claramente, Jesús tenía conciencia de haber sido enviado a Israel, pero la mujer con su oración, con su fe, con su insistencia le va a abrir un panorama. Es decir, que podemos ampliar nuestro panorama, que lo importante en cualquier realidad es la persona necesitada, no tanto las creencias. Ojo, que lo importante ante cualquier necesidad es la persona, no tanto las creencias. Esta mujer le va a abrir el panorama, dice Dios, con su oración. Mire qué lindo dice, Dios es vencido por la fe y la oración de esta mujer. Ya vamos a ver la respuesta. Dios es vencido ¿por qué? Por la fe y la oración de esta extranjera. Es que en las pruebas de la vida es que se conoce la fe. No he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella, no obstante, vino a postrarse ante él. ¿Siguió qué? Insistiendo. No tiró la toalla, no dio el brazo a torcer, siguió corriendo y se adelantó a los discípulos y se postró delante de él. Señor, ¿qué hacemos nosotros en las dificultades? Oramos un momentico y después no, el Señor no me escucha. Es más, vea, qué silencio tan profundo el de Dios. Debe ser que es sordo. Seguro en estos días tiene la cita con el otorrino para que le hagan un lavado de oído porque a mí no me escucha. Siguió insistiendo, siguió gritando a pesar de las dificultades y de las trabas y de los discípulos diciendo, dale cualquier cosita que despachala. Es que en el fondo de esto está, denles ustedes de comer. ¿A quién? A los paganos extranjeros, a ese que no tiene ni experiencia de Dios, pero que nos muestra con su fe qué grande es, que sí cree en el Señor, que no lo honra de labios como nosotros y el corazón lejos, que sí cree en el Señor. No he sido más, no obstante vino a postrarse ante él y le dijo, Señor, socórreme, Señor, socórreme. Repito, ¿qué haces o qué hacemos ante las dificultades y ante la oración que aún no vemos que nos dé una respuesta el Señor en ella, que parece que no fuera escuchada? ¿Tiramos la toalla? Ahí está en el fondo Bartimeo, seguía gritando. Ve, cállate, le decían los discípulos como siempre. A veces nosotros siendo piedra de tropiezo para que otros lleguen al Señor. No, es que no le digamos de ese retiro. Él ni va. ¿Para qué lo vamos a invitar a misa? Uno ahí mismo desiste con aquellos que aún no han tenido esa experiencia con el Señor. Y uno empieza a creerse muy bueno, muy bueno. Y no, yo soy de los 44.000, dejé así. Yo soy de los, mejor dicho, estamos ahí el combo del Señor. Mejor dicho, Él sin nosotros no podía hacer nada. Y le decía, Señor, socórreme. Él respondió. Es que tarde o temprano llega la respuesta y a veces no es la que esperamos. ¿Cómo reaccionaríamos usted y yo ante esta respuesta? Ojo, escuchemos esta respuesta. Él respondió, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Recuerden que estábamos hablando que perritos denominaban, y mire aquí cómo se le pone algo de ternura a perritos, pero no es algo despectivo y despreciable, sino que está respondiendo lo que él tenía claridad, de que había sido enviado primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aunque algunos dicen está respondiendo con ironía a los fariseos y a los escribas, porque ellos pensaban que esta mujer no tenía derecho absolutamente a nada. Y aquí va a cambiar absolutamente ese panorama. Va a cambiar esa realidad.
Porque es que miren, nos está diciendo también aquí preciosamente, ojo a la respuesta. El Señor respondió, nos va a responder. Nuestra oración siempre es respondida. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Acuérdense que tenía conciencia que primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esto de la casa tiene el sentido de que la primera misión aquí a los de Israel es a mi casa. Yo soy Israel, la primera misión es en mi hogar, la primera misión es en mi casa. ¿Cómo lo estoy haciendo? Casa no quiere decir que los perros no clasifiquen, sino que hay un proceso, luego irá al mundo entero. Casa, repito, no quiere decir que los demás no clasifiquen para la salvación, sino que el proceso, la primera etapa de la misión es al pueblo de Israel. Y Evangelio según San Mateo capítulo al final, se abre a todo el mundo, vayan por todo el mundo, lo decíamos ahora. Y nos está diciendo que la primera entra a nuestra casa para que la primera misión sea en nuestra casa. Pero como estamos endemoniados, tenemos una manera de ser, de actuar o de influir que no es la de Dios. Tenemos un espíritu de egoísmo, de libertinaje, de orgullo, de soberbia, de prepotencia, y eso es lo que el Señor quiere venir a cambiar. No está bien echarle, vino a postrarse, insistió, no está bien echarle se me perdió, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Ojo que está hablando aquí de la importancia del pan de la Eucaristía, del pan que da plenitud a los hijos de Dios, del pan que salva. No está bien echárselo a los perritos. Algunos los dicen, ante este insulto, ¿usted cómo reaccionaría usted y yo? ¿Y sabe qué hizo la mujer? ¿Sabe qué hizo la mujer? No tomó eso como un insulto, sino que lo cambió. Miren qué lindo. No está bien echárselo a los perritos. Sí, señor, repuso ella, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Qué gran enseñanza, ¿no? Por eso algún sacerdote dice que Jesús, Dios, fue vencido por la fe y la oración de esta extranjera. ¿Cómo responder? ¿Cómo respondemos ante los insultos y las ofensas? Podría haber dicho, perrito, su mamá, así tal cual, lo digo honestamente, oiga, su mamá será su papá. Sí, señor, está bien, con paciencia, con ternura. ¿No está bien? Sí, señor, repuso ella, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Cuántos canastos recogisteis y cuántos sobraron después de la multiplicación? Denles ustedes de comer. También los perritos también tienen derecho todos a esta salvación, que usted y yo a veces con esta cerrazón de mente y de corazón le impedimos a los otros ese acceso libre a Dios. También los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. También los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Dios, ¿qué? Vencido por la oración y la fe de esta mujer. ¿Cómo respondemos nosotros, repito, ante las ofensas, ante lo que nos dicen, ante esos gestos que a veces decimos, no, mejor dicho? Por eso decíamos de este evangelio, aprender a desterrar todos los rechazos, desprecios, estereotipos y demás hacia personas distintas a nosotros y hacia los nuestros. Aprender a valorar esas diferencias. Mire esta fe tan grande de esta mujer. Mire cómo no desfalleció, mire cómo insistió, mire cómo siguió luchando y cómo, dicen algunos, le dio una lección a Jesús, amplió su horizonte en la misión evangelizadora. Aunque otros dicen, cuando se definía las ovejas perdidas de la casa de Israel, la primera etapa de la misión, y así lo vemos en el evangelio, luego se abrió absolutamente a todos. Es decir, esta mujer a todos hoy nos da una gran lección. Y la hija estaba, ¿qué? Malamente endemoniada al cuadrado, vimos ahora, con una dificultad atroz. Sus gritos eran de dolor, de sufrimiento, y no se echaba para atrás. Para que también nos lleve a nosotros como padres y madres a hacer hasta lo imposible, porque esa oración, aunque al comienzo no fue respondida, encontró una respuesta.
y no la que ella hubiera querido, pero ella siguió insistiendo, no se dio por vencida, tiene razón, pero también que las migajas, los perritos comen de las migajas, quebrantó, dicen a Jesús. Vuelvo y repito, Dios vencido por la fe y las oraciones de una mujer extranjera. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Sí, señor, repuso ella, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió, mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Mujer, grande es tu fe. La hija no estaba ahí, no tuvo que ir a un sitio especial, solo dejó entrar, buscar en la casa, en su corazón, la presencia del Señor, insistiendo con oración. Mujer, qué grande es tu fe, que te suceda como deseas. Dios es capaz de realizar las peticiones de tu corazón y de mi corazón. Primer exorcismo a distancia, sin encontrar resistencia y sin tener que estar presente, solo con la fe y la oración de esta mujer, solo con la fe y la oración de esta mujer, logró el milagro. Mujer, qué grande es tu fe, que te suceda como que te suceda como deseas. Y desde aquel momento quedó curada su hija. Y desde aquel momento quedó curada tu hija. Este texto también lo podemos leer en paralelo al centurión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Pero él entra, y entrando en casa, una sola palabra tuya bastará para sanarme. Vemos un itinerario de fe, vemos un camino de fe, vemos cómo esa salvación es absolutamente para todos, vemos cómo nos da lecciones esta mujer de ante un insulto. Sí, Señor, repuso ella, pero también los perritos comen de la... Vemos esa insistencia, vemos que no se da por vencida, vemos que lucha. Vemos que a veces ese silencio de Jesús también se me olvidaba ahora, es que nos da un tiempo para asimilar la situación, un tiempo para reflexionar, un tiempo para entrar en nosotros mismos, un tiempo para descubrir las cosas buenas en medio de las realidades difíciles que estamos atravesando y sobre todo para entender que qué veíamos al principio, que los dones, ojo, los dones y las promesas de Dios son irrevocables. Hay un plan de salvación, hay esperanza. No podemos perder la fe en medio de esa realidad que estamos atravesando, de ese hijo en la drogadicción, de ese hijo enfermo, de esa hija alejada, de esa situación de pareja, de cada una de esas realidades, porque la salvación va a llegar hacia todos, incluso aquellos cananeos, idólatras, postrados ante Baales, creando gobiernos con injusticias. Por eso una de las lecturas, el Dios de la justicia y de la misericordia. Todos podrán, todos los pueblos te alabarán en la casa del Señor. Señor, hacemos un acto de fe en tu presencia y te damos gracias por esta reflexión y esta enseñanza que nos das hoy. Un exorcismo a distancia. Es decir, que tu salvación alcanza hasta los confines de ese corazón nuestro idólatra y rendido a los Baales. Que tu salvación alcanza a esos seres queridos nuestros que están alejados de ti, que sufren y que padecen, pero que con nuestra oración de intercesión vamos a lograr que tu misericordia los alcance. Ayúdanos y regálanos una fe como la de esta mujer, para poder escuchar como a ella. Entonces Jesús le respondió, mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas, que te suceda como has creído. Creemos, Señor, pero necesitamos que aumentes nuestra fe. Esa fe producto de una oración constante, de una oración que no desfallece,
de una oración que vence obstáculos, de una oración que grita en pos de ti y corriendo se postró delante de él. Hoy queremos postrarnos para adorarte como terminaron también haciendo los discípulos en medio de verte como un fantasma y como alguien irreal. Hoy queremos reconocerte y declarar que verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, el que tenía que venir. Y queremos pedirte en este instante por ese ser querido o por esa persona enferma. Mi hija está malamente endemoniada, doblemente endemoniada, está fregada y sin esperanza. Te presentamos en este instante a esa persona, Señor. Preséntaselo con nombre propio al Señor que está aquí, que está habitando en lo profundo de nuestro corazón, que hoy entra a nuestra casa, que hoy viene a nuestro territorio de increencia y de falta de fe, a nuestro sectarismo y a vencer barreras, a ayudarnos a vencer barreras y dificultades. Hoy te presentamos esa persona, Señor. Está enferma, está sufriendo, pasa por su vida y a la vez como a esta madre, no solo era su hija, también ella necesitaba sanación porque estaba sufriendo. Pasa, Señor, sanando, liberándonos de esas maneras de ser que no son las de los hijos de Dios, liberándonos de esa soberbia, de ese orgullo, de esa envidia, de esos celos, de esa prepotencia y de esas actitudes, Señor, que no permiten que los demás vean en nosotros tu rostro. Quédate con nosotros, Señor. Ayúdanos a no quedarnos solo en nuestra misión en Jerusalén, sino que también con la fuerza del Espíritu ir a Judea y Samaria, incluso hasta donde nuestros enemigos, y llevar las buenas noticias, que digan también sobre nosotros que hermosos son sobre los montes los pies del mensajero, que anuncia la salvación y que trae buenas noticias. Gracias te damos, Señor, por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer en nuestra vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.